Muy buenos días, pueblo de Dios. Hoy vamos a iniciar un estudio completo basado en las Sagradas Escrituras. En un escrito está. Hoy vamos a estudiar a Romanos en el capítulo 6, en el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar ese tema y lo vamos a profundizar. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 1 y 6, nos dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abierto vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí ella desobedeció el carácter de Dios. Desobedeció totalmente el carácter de Dios. Y cuando nosotros estudiamos Génesis capítulo 2 versículo 17, me dice lo siguiente: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. De eso se trata el tema de hoy, sobre Romanos capítulo 6 versículo 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora vamos a estudiar este tema a profundidad, porque cuando nosotros estudiamos el tema, analizamos lo que está escrito en la Sagrada Escritura. En un escrito está en las Sagradas Escrituras. Y por eso le vamos a pedir al Padre Creador que nos dé orientación. Vamos a orar en el nombre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Dios Todopoderoso, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en esta santa mañana, Señor. Padre amado, pedimos permiso, Señor, para escudriñar tu santa palabra, Señor. Que sea tú, Señor, que sea el poder del Espíritu Santo, Señor, que nos guíe, Señor, a través de ella, Señor, y que nos dé sabiduría y entendimiento sobre el tema que hoy vamos a estudiar, Señor, sobre Romanos capítulo 6, versículo 23. Danos sabiduría, Señor, danos inteligencia, Señor, danos fortaleza, Señor, para entender tu palabra, Señor. En un escrito está en la Sagrada Escritura, Señor. Que seas tú, Señor, que nos dirija este estudio, Señor. En tu santo nombre te lo pedimos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que sea el poder de Dios, Señor, que nos guíe. Gracias, Padre amado, te lo pedimos en tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre amado. Continuando, escudriñando la palabra de Dios, hoy vamos a tener un estudio completo, basado en la Sagrada Escritura. Hoy vamos a estudiar a Romanos, en el capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué quise traer este estudio? Porque quiero profundizarlo. Porque
En el momento en que Adán y Eva desobedecen el carácter de Dios, vemos algo sobre el engaño, la mentira, el egoísmo, desobedeciendo la armonía y el gozo verdadero de Dios. Esa formación de pureza, de santidad, se deja contaminar por la mentira. Y eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva cuando desobedecen el carácter de Dios. Y cuando nosotros estudiamos Génesis capítulo 3 versículo 22 al 24, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que lambrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando el hombre desobedece el carácter de Dios, desobedece el amor, desobedece la armonía y desobedece el gozo verdadero de Dios. Y ahí se pierde la pureza del cuerpo, se pierde la santidad del cuerpo. Porque en ese momento, cuando Adán es sacado del Edén, cuando lo saca del Edén, la paga del pecado es muerte. ¿Cuál fue el sustituto que tuvo Adán y Eva para no morir eternamente? Porque ellos tenían que morir eternamente, porque la paga del pecado es muerte. Ellos tenían que morir. Ahora, cuando nos vamos en el concepto, cuando leemos el Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, me dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán y Eva tenían que morir, porque desobedecieron el carácter de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, hubo un sustituto que sustituyó a Adán para que no muriera eternamente. ¿Quién fue ese sustituto? ¿Quién murió por Adán y Eva? Porque Adán y Eva tenían que morir. Muere el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muere el Cordero. Un cordero mató a Adán, otro cordero mató a Eva. Y la piel de ese cordero le sirvió para su vestidura, para cubrirse su desnudez debido al pecado, porque ellos habían perdido la luz blanca, la luz protectora de Dios que los cubría de la desnudez. El manto de la luz lo perdieron por la desobediencia y desobedecieron el carácter de Dios. Por eso la paga del pecado es muerte. ¿Y quién moría por Adán y Eva? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió por Adán y Eva. Ahora la pregunta es: ¿el sustituto murió eternamente? Porque salvó a Adán y a Eva de la muerte eterna. ¿Quién murió por Adán y Eva? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sustituto murió eternamente. Vamos a estudiar la palabra y de ahí que la misma Biblia nos lleve al concepto de la verdad, de esa formación, de esa pureza en la cual queremos analizar y ver en el sentido
de cómo podemos nosotros escudriñar la Santa Palabra, leyéndola, escudriñándola, y ella nos lleva a nosotros al entendimiento. Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Él es nuestra propiciación. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Él es el que intercede por nosotros. Y Él salva de la muerte eterna a Adán y Eva. Él toma la carga y Él muere por Adán y Eva, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte, ¿por qué entra la muerte al mundo? ¿Por qué es la muerte? Por el pecado, por la desobediencia. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, de la creación. El sustituto de Adán y Eva muere por Adán y Eva. De ahí viene la gracia. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. ¿Y qué representaban esos dos corderos? ¿Qué representaban esos dos corderos en el momento que Adán y Eva desobedecen el carácter de Dios? Representa a Cristo Jesús. En ese momento, Adán y Eva no mueren porque la gracia de Cristo Jesús toma la posición y toma la posición del Adán caído, el Adán que había caído en el error, en el pecado, y muere. ¿Quién muere? Muere el Cordero. Ese Cordero muere por Adán y Eva y le sirve de vestidura. Y por eso es que cuando nosotros estudiamos en el capítulo 1 de Corintios, en el capítulo 15, 22, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todo será vivificado. Fíjate lo que me está diciendo 1 de Corintios. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, cuando usted se pone a ver y analizar este texto, todos como Adán mueren. Claro, porque todos como Adán muere porque desobedeció el carácter de Dios, desobedeció los 10 mandamientos de la ley de Dios. Está desobedeciendo el carácter del Padre Creador, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, todos que piensen y vivan la desobediencia, mueren como Adán. Porque así como Adán, todos mueren, porque es desobediencia. Están viviendo una vida alejada de Dios, y todo como Adán muere. Y por eso es que nos enseña la formación de vida. ¿Por qué Adán no muere eternamente? Porque tuvo un sustituto, y el sustituto lo salva de la muerte eterna. Lo salva. Y por eso es que nosotros, escudriñando su santa palabra, la vemos día a día y analizándola y escudriñándola para llegar a la gran verdad. Y la verdad está en estudiar la Sagrada Escritura, estudiarla en profundidad, estudiarla con una forma pura y sincera, y no distorsionar la palabra de Dios. Vamos a seguir avanzando en el estudio y vamos a estudiar Isaías 53. Isaías 53, versículos 4 y 5.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Él castigó de nuestra paz. Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por él nosotros fuimos curados. Y día a día, empezando y analizando y viendo ese amor puro que Dios sintió por nosotros. Y Cristo tomó ese dolor, ese sufrimiento, lo cargó de aquel hombre que había caído en el pecado, de aquel hombre que había caído en el pecado totalmente. Y se alejó totalmente de Dios, porque desobedeció el carácter de Dios. Y cuando vemos el Adán caído, el Adán sufrido, el Adán que no podía por sí solo surgir para tener esa revelación nuevamente con Dios, porque en el momento que ese Adán tenía esa relación con Dios, tenía la carne limpia y pura y purificada y tenía el manto de la luz. Pero cuando él pierde ese manto de la luz y cuando ve derramar la sangre del Cordero, sintió mucho dolor por el pecado que había cometido. Y por eso es que tenemos que nosotros vivir en la armonía y en el gozo verdadero de la palabra de Dios y alejarnos totalmente del pecado. Por eso Cristo toma nuestra posición, Cristo toma nuestras debilidades. Por su llaga fuimos curados. Y eso fue lo que Él vino a enseñarnos, el verdadero amor. Vamos a estudiar 2 Corintios en el capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado. Y por él fuimos sanados y purificados. Y él cargó nuestros dolores. Por eso es bonito cuando uno sigue los caminos de Dios. Sigue esa bendición de Dios. Vamos a estudiar Juan en el capítulo 3, versículos 16 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque nos envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él vino a salvarnos del pecado. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarnos. Y por eso que tenemos que seguirlo a Él en esa obediencia. Ahora vamos a estudiar Proverbios en el capítulo 18, versículos 20 y 21. Mas del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto. Del fruto de su obediencia come sabiduría, come amor, come inteligencia, come obediencia, cuando en tu pensamiento y en tu mente es pura, y por eso somos el templo de Dios, porque somos purificados. Pero si de tu mente sale mal pensamiento, de tu boca salen palabras que ofenden a Dios, por tu boca está en ti la salvación o está en ti la maldición. Porque en ti está si tú quieres obedecer a Dios. Él nos dio el libre albedrío para nosotros elegir el camino verdadero de la palabra de Dios. Eso está en ti. Si tú quieres buscar el camino de Dios, bueno, eso está en ti. Vamos a estudiar a Romanos en el capítulo 2, versículos 7 y 8. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscar gloria y honra, inmortalidad.
Pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Si yo obedezco a Dios, estoy viviendo en la armonía y estoy obedeciendo la justicia. Pero si vivo en la injusticia, estoy desobedeciendo a Dios. Y me espera el camino de la maldición, porque estoy alejado totalmente de la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros estudiamos su santa palabra, ella nos lleva a un entendimiento de pureza. Vamos a estudiar Juan en el capítulo 5, versículo 11. Él le respondió: el que es sano, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Si soy sano y soy obediente, tomo la cruz de Cristo y sígame. Estoy obedeciendo el mandato de Dios. Ese es el hecho, esa es la formación de la pureza. Sígame. Toma mi cruz y sígame. Estoy obedeciendo ese mandato. Por eso que tenemos que tomar la cruz de Cristo en esa obediencia. Vamos a estudiar Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva viene de lo alto, porque soy obediente a la palabra de Dios, como dice su santa palabra. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero la paga del pecado es muerte, es la desobediencia, cuando yo desobedezco el carácter de Dios. Por eso hay que seguir el camino de la obediencia, en el amor y en la fortaleza de Cristo Jesús. Ahora vamos a estudiar Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien pues, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre el gozo de tu Señor. Cuando yo soy fiel al Señor, soy obediente y vivo el gozo verdadero de la palabra del Padre Creador. Eso es la formación de la pureza. Por eso que tenemos que seguir ese concepto del amor y de la bendición. Ahora vamos a estudiar el libro de Hechos en el capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Haberle levantado de los muertos. La fe en el amor y en la pureza en Cristo Jesús, estoy obedeciendo el carácter de Dios. Por eso cuando yo voy a Cristo Jesús, me humillo ante Cristo Jesús, le confieso mis pecados a Cristo Jesús, estoy obedeciendo al Padre Creador, estoy en esa obediencia, estoy en esa armonía del verdadero amor de Cristo Jesús, y por eso Él me lleva a la reconciliación con el Padre a través de Cristo Jesús. Sigamos esa armonía para esa bendición, y por eso, viviendo el amor de Dios, vivimos en santidad. Ahora vamos a estudiar Malaquías capítulo 4, versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrás los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Fíjate que estos son los desobedientes, los que desobedecen a Dios. No le dejará ni raíz ni rama. Eso quiere decir los que toman el camino de la maldición, el camino de los que desobedecieron a Dios, el camino a los que siguen la vida de Adán, el Adán caído. Le espera la muerte eterna, porque no quieren seguir la obediencia del Padre Creador.
Y eso fue lo que le pasó a Adán. Adán desobedeció el carácter de Dios, desobedeció los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y le esperó ser rescatado. El sustituto los rescató de la muerte eterna. Porque Adán tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Y por eso es que tenemos que buscar el sustituto que tuvo Adán. No el Adán caído, porque el Adán caído es la muerte eterna. El sustituto de Adán, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a estudiar el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, versículos 8, 9 y 10. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre las anchuras de la tierra, y rodearon el campamento de los santos. Y la ciudad amada de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Esto es cuando venga nuestro Señor Jesucristo por tercera vez. Cuando Él venga por tercera vez, Él viene a limpiar y a purificar la tierra, a limpiarla, a limpiar todo pecado. Y esto es cuando viene a exterminar totalmente al diablo, a acabarlo, y a los impíos. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, viene a llevar a su pueblo, a llevarlos. A los muertos en Cristo los resucitarán primero, y a los obedientes que estén vivos en el momento de Cristo venir, a los obedientes en Cristo Jesús, los arrebatará y los llevará a las nubes para el encuentro con Él, para llevárselos para el cielo. Durante 1000 años, los limpios y puros y los que murieron en Cristo Jesús para vivir con Cristo Jesús durante 1000 años en el cielo junto con el Padre Creador. Cuando Él venga por tercera vez, Él viene a limpiar totalmente a la tierra, a purificarla, porque han pasado ya 1000 años que el diablo estuvo encadenado aquí, encadenado, y Él viene a limpiar la tierra y a purificarlo, porque el diablo quedó sentenciado en el momento cuando Cristo Jesús lo venció en la cruz y derrotó al diablo, al que tenía el imperio de la muerte, que era al mismo diablo, lo derrotó en la cruz. Eso lo podemos ver en el libro de Hebreo, en el capítulo 2, versículo 14. Y en ese momento el diablo quedó sentenciado. Y cuando Cristo venga por tercera vez, viene a acabar totalmente con el diablo y con los impíos, a los que desobedecieron el carácter de Dios. Y viene la muerte eterna, definitivamente, para los impíos, y viene a acabar con el diablo, que era el rey del pecado, viene a acabarlo definitivamente. Y viene a entregarle esta tierra limpia y pura a los que obedecieron a Dios. Y Él viene a purificarla y a limpiarla para los obedientes de Dios. Por eso yo los invito a cada uno de ustedes a seguir el camino verdadero de la palabra de Dios, seguir a Cristo Jesús en la obediencia. Seguimos estudiando, vamos a estudiar Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Porque la cual decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos en el momento, wow, los elevará, los arrebatará y los llevará a las nubes para ir con Él para el cielo por 1000 años. Por 1000 años. Y por 1000 años el diablo va a estar encadenado aquí en la tierra, condenado totalmente. Seguimos estudiando su santa palabra. Ahora vamos a estudiar a Juan capítulo 4, versículo 2 al 6. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no podemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si yo no estoy en la obediencia, en la armonía y en el gozo, yo no voy a alcanzar llegar al Padre. Por mi cuenta no voy a poder. Por eso la palabra de Cristo me dice a mí: sígame a mí, porque yo soy la obediencia. Y eso fue lo que Él vino a enseñarnos. Él toma la posición de Adán caído. Él toma la posición del Adán caído, porque la paga del pecado es muerte. Adán tenía que morir eternamente. ¿Cuál es el sustituto de Adán? Cristo Jesús. Él vino en carne y sangre como nosotros. Él cargó nuestros errores. Él se hizo pecador no siendo Él pecador, porque a Él no se le conoció pecado. Él toma nuestra posesión. Él vino en carne y sangre como nosotros. Y Él murió en la cruz y venció al que tenía el imperio de la muerte, al mismo diablo. Lo venció en la cruz. Y resucitó al tercer día. Y está en la diestra del Padre. ¿Cuál es el camino? El camino es la obediencia. Seguir al Padre Creador en la obediencia. Obedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Obedecerlo. Porque somos salvos por gracia, por fe y por la obediencia de su palabra. Somos salvos por obediencia. Si yo obedezco a Cristo Jesús, lo obedezco y sigo el camino que Él me enseñó a mí, ese legado maravilloso, voy a tener la comunicación con el Padre. Porque la ley de Dios me lleva a Cristo Jesús en la obediencia. Ese Adán caído, que había caído en el pecado, que había caído para la muerte eterna, es rescatado por Cristo Jesús para la vida eterna. Pero si tú continúas viviendo ese Adán caído, te espera la muerte eterna. ¿Cómo obtiene la vida eterna? Buscando a Cristo Jesús en la obediencia de su palabra. Llevando aquí este Adán caído que está aquí, lo lleva Cristo aquí
y lo lleva a Cristo es la ley de Dios, en la obediencia de su palabra. Busque a Cristo de corazón, busque a Cristo en la obediencia y siga ese legado maravilloso de Cristo Jesús. Para obtener la vida eterna a través de Cristo Jesús, llegamos al Padre Creador del cielo y la tierra, en esa formación de pureza. Cuando leemos nosotros a Hebreos en el capítulo 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Fíjate, este texto me dice